Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de teoría cuántica de campos. Y nada, continuamos con el efecto Unruh. En este capítulo lo que vamos a hablar es de precisamente lo que os anunciaba al final del capítulo anterior, que son las bases ortonormales con respecto a este producto interno. Entonces vamos a empezar primero para un observador inercial, que esto es equivalente a decir a trabajar con la métrica de Minkowski usual. Y luego cuando ya tengamos claro las ideas, entonces ya es cuando iremos a otro tipo de coordenadas, como por ejemplo las de Rydler. Entonces, en estas coordenadas, la ecuación de Klein-Gordon, como ya sabéis, es esta. Y si estamos interesados en encontrar soluciones con energía bien definida, y a ser posible con momento bien definido, entonces vimos en su momento cuando hablamos del campo escalar, de Klein-Gordon, etcétera, etcétera, vimos que esas soluciones son proporcionales a la exponencial de menos i omega t más i, el producto escalar de k con x, que por cierto, vamos a hacer una cosa, vamos a trabajar en 1 más 1 para mayor comodidad, porque lo mismo que se diga en 1 más 1 casi es lo mismo que 1 más 3, como siempre. Pues bien, vimos que estas exponenciales son solución de esta ecuación y además tienen muy bien definida la energía. Que por cierto, esta omega, recordad que no podía ser cualquier cosa, sino que para que fuera solución estas exponenciales de la ecuación de Klein-Gordon, esta omega tenía que ser pues k al cuadrado más m al cuadrado raíz. ¿Vale? Recordemos esto. Y omega, recordad que a eso le llamábamos energía, aunque en el fondo deberíamos decir que la energía es h barra omega, pero como h barra le hemos hecho 1, pues omega y e es lo mismo, energía. Pues bien, esto representa clásicamente una onda con energía bien definida y momento bien definido, y eso elevado al mundo cuántico pues va a querer decir una partícula con una energía muy concreta y con un momento muy concreto. Y además esa partícula es una partícula libre. ¿Vale? Esto es lo que ya hemos explicado varias veces en este curso. Pues bien, lo que vamos a ver es que estas funciones y también su versión conjugada, pues estas junto con estas van a formar una base ortonormal con respecto, insisto, a este producto interno. Entonces, vamos a calcular en un momentito la derivada temporal de f, es decir, de esta de aquí. Como f es una exponencial, la derivada pues simplemente va a ser la propia función multiplicado por la derivada con respecto del tiempo del exponente, que en este caso va a ser menos i por omega. Recordemos también que el operador energía en mecánica cuántica es i parcial 0. Por lo tanto, si queremos saber si estas funciones tienen o no energía bien definida, entonces lo que tenemos que hacer es no calcular la derivada temporal, sino i veces la derivada temporal. Entonces, si multiplicamos a ambos lados por i, entonces vemos que esta i con esta i es menos 1, con este menos es más. Y vemos que efectivamente estas funciones f, definidas de esta manera, tienen una energía bien definida que es justamente omega. Recordad también que si estuviéramos interesados en el momento, entonces el operador momento es menos i parcial x o parcial 1, porque estamos, insisto, en 1 más 1. Y si hicierais esto, veríais que, que son propias del momento y tienen un momento bien definido que sería k. ¿Vale? Pero esto ahora mismo no nos interesa por una razón. Porque fijaos que en el producto interno solo aparecen derivadas temporales, así que nos vamos a centrar en eso. Luego, por otro lado, también aparecen las derivadas temporales de las funciones conjugadas. Entonces, esto lo podemos calcular rapidísimamente haciendo un copy-paste y conjugando toda la ecuación. Por tanto, esta i pasa a ser menos i, esta f pasa a ser conjugada y esta también. Y si pasamos el menos al otro lado, entonces vemos que si la anterior tenía energía igual a E, ahora estas, la F conjugada, tiene energía igual a menos omega. Y como omega es mayor que 0, significa que aquí tendríamos energía positiva
y aquí en este caso tendríamos energía negativa. Entonces, como estamos hablando de partículas libres en mecánica cuántica, la energía que tiene una partícula libre, insisto, libre, porque si estuviera sometida a algún potencial, entonces sí que podría tener energía negativa. Pero las partículas libres se caracterizan por tener energía positiva. Por tanto, una función del tipo f asterisco no puede representar a una partícula libre. Pero cuando hablemos dentro de unos minutos de combinaciones lineales de f y f asterisco, entonces sí que las f's asterisco pueden jugar un papel que va a ser bastante necesario. Pero hasta este punto donde estamos viendo ahora del vídeo, una f sola sí que podría describir una partícula cuántica, en cierto sentido, pero una f asterisco sola no. Entonces, para definir bien las cosas, si me permitís, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner en que sea un momento bien puesto todo. A ver, estas funciones f, fijaos que tienen una omega y una k, pero esta omega en verdad es omega sub k, porque dada una k, la omega queda definida ya por esa k. Por tanto, esto, si tuviéramos que ponerle alguna etiqueta, pues le pondríamos la etiqueta k. Y evidentemente, estos son funciones que van a depender del tiempo y de la posición. Y aquí he dicho que son proporcionales y esto tendrá un cierto factor que no sé, que si queréis le podemos poner momentáneamente f, como un factor, un número complejo que va a ir multiplicando a la exponencial. Voy a poner omega k para que quede claro lo que acabo de decir. Y por tanto, las fk asterisco, pues será esto de aquí. Muy bien. Y lo que acabamos de ver ahora mismo es que esta derivada es igual a omega por f y que esta derivada es igual a menos omega por f. Así que si estamos hablando de fk, por ejemplo, pues aquí tenemos una k y aquí lo mismo. Vale, esto es lo que acabamos de ver. Perfecto. Entonces vamos a calcular el producto interno de fk con fq, donde q pues es otro momento. Bueno, según la definición tendríamos la integral de x de la que está en primera posición pero asterisco por y veces la derivada temporal de la que está en segunda posición, por tanto fq menos, veamos, fq y veces la derivada temporal de la que está en primer lugar pero asterisco. Entonces vemos que esta de aquí, siguiendo el cálculo previo que hemos hecho, va a ser omega, pero omega q, fq. Y esta de aquí va a ser lo mismo, pero con un menos y una k, mirando aquí. Perdón, aquí me falta el asterisco, ¿vale? Que al copiar se me ha olvidado, perdón. Correcto, f asterisco k. Así que si sustituimos, vale, fijaos que este menos lo que va a hacer es cambiar este menos a un más y tendremos esto de aquí. Y estoy viendo ahora que tendría que haber puesto una k aquí también, por supuesto, porque cada función tendrá su constante de normalización y la diferencia entre una f y otra f es precisamente la k. Por tanto, como mucho, esta f tendrá una etiqueta dada por k, que es la única diferencia con otras funciones. Entonces aquí vamos a tener el factor f, k asterisco, vamos a poner el factor f, q, vamos a poner omega q por aquí y luego cada una de estas funciones va a tener la primera, como es asterisco, pues va a ser más i omega k t menos i kx y ahora f de q que va a ser e elevado a menos i omega q el tiempo más i qx. Luego vamos a tener más fq de esta señora, una f conjugada k, nuestra omega k, vamos a hacer un hueco aquí,
y luego vamos a hacer un copy-paste de esto y vamos a ver qué tenemos que cambiar para que sea correcto. Veamos. Bueno, aquí la K aparece asterisco, por lo tanto esto es correctísimo, perfecto. Y aquí aparece FQ, vale, perfecto, pues sale esto. O sea, sale exactamente lo mismo. Por lo tanto podemos sacar factor común. E incluso todo esto de aquí ya no depende de X, por lo tanto puede salir fuera de la integral. Pero incluso aquí podemos hacer una cosa. Como los exponentes de las exponenciales se suman, entonces vamos a poner aquí este factor y este factor aquí. Y con esto conseguimos que esta exponencial, esta primera exponencial, tampoco dependa de X y por tanto también puede salir fuera de la integral. Así que lo hacemos, que salga fuera. Y aquí podemos sacar factor común la X y la Y. Entonces vamos a sacar primero la Y factor común por aquí y la X vamos a ponerlo en la derecha, por ejemplo. Y si ahora dividimos entre 2pi y multiplicamos por 2pi, precisamente esto de aquí es la definición de delta de Dirac de Q menos K o de K menos Q, porque ya sabéis que es una función par y no me va a gustar más K menos Q. Es lo mismo, es un capricho. Por lo tanto, de momento, este producto interno de estas dos funciones nos va a dar este factor y esta delta de Dirac. Vale, entonces vamos a ver qué es lo que va a ocurrir aquí. A ver, en primer lugar tenemos, por ejemplo, la opción de que K sea igual que Q. Vale, entonces eso significa que todo esto en realidad sería, pues K menos Q daría 0. Por lo tanto tenemos delta de 0, que esto es un infinito. Pero recordad que estamos hablando de distribuciones. Bueno, si acaso ya hablo sobre esto después. De momento tenemos delta de 0 aquí. Y como K es lo mismo que Q, entonces quiere decir que omega K va a ser exactamente lo mismo que omega Q, porque la K y la Q son la misma. Por tanto, esto daría 0, elevado a 0 daría 1, y aquí tendríamos el módulo de f K al cuadrado, porque la K y la Q es lo mismo, aquí también. Y aquí tendríamos omega K, pero aquí también. Y como esto y esto es lo mismo, pues es 2 veces eso mismo. O sea, 2 veces omega K, el módulo de fk al cuadrado. Y aquí tenemos un 2pi. Por tanto, 2pi por 2, 4pi. Conclusión, que cuando la K fuera igual a Q, entonces este producto interno nos daría 4pi omega K, el módulo de fk al cuadrado, por la delta de 0, si queréis. Y por el contrario, si la K no fuera Q, entonces da igual lo que valga esto, aquí tendremos que la delta de K menos Q, si K menos Q no es 0, entonces esto da 0. Por tanto, podemos resumir toda esta información precisamente diciendo, vale, pues entonces FK, FQ, pues va a ser igual a el 4pi omega K módulo de FK al cuadrado por la delta de K menos Q. Porque si K y Q es lo mismo, dará esto de aquí, pero si K y Q no es lo mismo, pues dará 0. O sea que esto resume en forma práctica pues todo esto. Y ahora uno es cuando es libre de escoger arbitrariamente las funciones los números complejos fk a su gusto. Hay libros que los cogen de una manera, cogiendo que esto sea 1, otros libros que los cogen que sea 1 partido raíz de 2 omega k, en fin, para gustos colores. Entonces, si queréis, para hacerlo fácil, pues vamos a escoger estas f's de manera que todo esto valga 1, por ejemplo. ¿Vale? Recordad que estas f son arbitrarias, porque son simplemente que digamos el que la f valga una cosa u otra no hace que estas funciones dejen o no de ser una base, ¿vale? Es independiente de eso. Por tanto, hay un grado de libertad
y lo cerramos escogiendo por capricho que esto valga 1, por ejemplo. Entonces, para que esto pase, pues entonces las FK tendrían que ser pues raíz de 4pi omega k. Y sí que es cierto que podemos poner una fase, la que sea, por ejemplo, pi tercios, por poner algo, pero recordad que las fases globales en cuántica no son medibles, o sea, no sirven para nada. Por lo tanto, si lo actualizamos, vamos a ponerlo por aquí, tendremos 4pi omega k raíz 1 y la exponencial. Vamos a borrar esto. Y hacemos un copy-paste para poner, por tanto, lo que sería el conjugado de estas funciones. Y lo que vemos entonces es que ahora el producto interno de estas funciones, habiendo escogido estas f's, pues daría esto. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, si estuviéramos con vectores de toda la vida, esto es como poner, por ejemplo, EK, producto escalar EQ. ¿Vale? Si estamos en Rn o en relatividad general en fin, o con cualquier espacio vectorial, nos dan una base. Imaginemos que nos dicen, mira, tenemos un conjunto de vectores tal que están etiquetados con un cierto índice y si este vale k y este vale q, pues te digo que esto será la delta de Kronecker de k, q. Lo cual quiere decir que si la k y la q es lo mismo, entonces va a dar 1, y si la k y la q son diferentes, pues va a dar 0. Y entonces nosotros diríamos, vale, pues esto es una base ortonormal. O por lo menos estos vectores son ortonormales. Solo si son iguales, esto dará algo, y si son diferentes, dará 0. Claro, lo que pasa es que aquí, en vez de haber una delta de Kronecker, hay una delta de Dirac. Pero esto, que podría, no sé si os podría o no parecer sorprendente, pasa lo mismo en mecánica cuántica ordinaria. Recordad que en mecánica cuántica ordinaria, para describir una partícula libre, pues la función de onda era proporcional a e elevado a i kx. Y recordad que estas funciones, cuando queríamos calcular el producto escalar de estas dos funciones con el producto escalar de Schrödinger de toda la vida, pues esto da una delta de k menos q. Si esta es, por ejemplo, la psi k y esta es con otra k, por ejemplo, q. ¿Vale? Y esto era algo completamente normal. Y entonces también en los libros dicen, bueno, estas funciones no son normalizables, patapim, patapam, pero entonces hacemos que en vez de hablar de funciones, pues hablamos de distribuciones en mecánica cuántica para poder permitir que la delta sobreviva, y interpretamos estas exponenciales como no como la función de onda de una partícula libre, sino como haces de partículas que se propagan en una cierta dirección del espacio con un cierto momento k, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea, digamos que todo esto estaría detrás del hecho de que aparezca aquí una delta. ¿Vale? Entonces, si veis que esto os turba bastante y queréis profundizar un poquito más en todas estas cosas, recordad que tengo un capítulo que se llama Funciones Generalizadas aquí en mi canal de YouTube, y entonces ahí, si lo buscáis, podéis ver pues qué significa esto de que en realidad estas f's no son funciones, sino son distribuciones o funciones generalizadas. Y también deciros que la delta de Dirac es la generalización de la delta de Kronecker. Tal vez esto ya ni siquiera lo debería decir a estas alturas, pero bueno, me da como no sé qué no decirlo. Muy bien, pues vamos a calcular ahora este producto interno. Esto lo podemos calcular fácilmente si sabemos lo que vale el producto interno este de arriba. Vale, para ello lo que vamos a hacer es borrar esta i de aquí y la vamos a poner delante como teníamos originalmente. Y ahora lo que podemos hacer es decir, bueno, vamos a ver. Vamos a calcular el producto interno de esta gente conjugada, y según esta definición, pues simplemente tenemos que conjugar cada una de estas señoras y tendremos esto de aquí. Pero si ahora invertimos el orden de lo que hay en este paréntesis, es decir, ponemos este señor en primer lugar y el otro en segundo lugar,
entonces cambia el signo que tenemos que compensar poniendo un menos aquí. Y ahora decimos, a ver, ¿a qué es igual esto? Bueno, pues mirando la definición, esto es el producto interno de G con F. Y como aquí hay un menos, significa que el producto interno de F asterisco con G asterisco es lo mismo que menos el producto interno invirtiendo la G y la F pero sin conjugar. ¿Vale? Esto sería una propiedad genérica de este producto interno. Pero si ahora esto lo aplicamos a nuestras Fs, es decir, ponemos por ejemplo F asterisco K, por ejemplo, y aquí ponemos FQ asterisco, pues mirando aquí tendremos que será menos el producto interno de esta de aquí pero sin conjugar, o sea, FQ, y F es la primera pero sin conjugar, o sea, FK. Y atendiendo a esta propiedad que acabamos de ver, pues esto va a ser, el menos se queda aquí, porque está fuera, y esto de aquí pues sería delta de Q menos K, pero recordad que delta de Q menos K es lo mismo que delta que K menos Q por ser una función par, y con eso conseguimos calcular este producto interno sin demasiado esfuerzo. Perfecto. Por tanto, hasta aquí lo que vemos es que las Fs entre ellas son ortonormales y las asterisco entre ellas también son ortonormales, con la pequeña, digamos, curiosidad o sutileza o importancia de que en vez de ser con un más, pues es con un menos, que va a ser importante para lo que vamos a discutir después. Pero claro, para que podamos decir que el conjunto formado por todas las Fs K que nosotros queramos y las Q asterisco que nosotros queramos, efectivamente tiene que pasar que esto de aquí, que Fs con Ks diferentes sean 0, es su producto interno, que las Fs asterisco con Qs diferentes también de 0, pero debe pasar que entre ellas, entre las Fs y las Fs asterisco, sean ortogonales entre ellas, para que podamos decir que todo esto es una base. Es decir, tiene que pasar que Fk, Fq asterisco tienen que ser ortogonales, porque si no, no formarían una base. Vale, entonces, ya que tenemos esto aquí, déjame poner una Q aquí para que podamos hacer copies-paste. Vale, pues vamos para allá. Vamos a calcular este producto interno a ver qué pasa. Entonces tendremos y la integral de x, tendremos la primera función conjugada y ahora tendremos y por la derivada de g, o sea, y por la derivada de fq asterisco, que vemos que nos da menos omega q fq asterisco, por esta propiedad de aquí. Luego menos la g es la que está en segundo lugar, pero es fq asterisco. Y ahora tenemos que hacer la y derivada temporal f asterisco. Por lo tanto, esto será menos omega k fk asterisco, también mirando en esta propiedad. Entonces, fijaos que aquí podemos sacar factor común este señor, lo quitamos de aquí, pero también podemos sacar factor común este otro señor y lo quitamos de aquí. Esto es un menos con un menos, por tanto es un más. O sea que esto en definitiva queda omega k menos omega q. Factor común todo esto de aquí. Y nuevamente podemos sacar fuera de la integral estas omegas que no dependen de x. Claro, y fijaos lo que va a pasar aquí. O sea, este término es proporcional a, aparte de omegas por el tiempo, etcétera, etcétera, lo importante es que esta fk asterisco va a ser proporcional a e elevado a menos ikx. Esto lo podéis ver aquí. Y fq asterisco lo mismo. Por tanto, menos iqx. Por lo tanto, si sacamos factor común la x y la y, nos va a quedar esto. Y esto cuando hagamos la integral
va a ser proporcional a la delta de menos k menos q, y al ser una función par es lo mismo que la delta de k más q. Entonces, en el primer caso, si k es igual a menos q, entonces esto de aquí nos daría delta de 0, por tanto daría algo. Pero como está multiplicado por este factor, como las omegas solo dependen del módulo, a efectos prácticos es como si fuera k igual a q, por tanto esta omega k y esta omega q sería lo mismo y esto daría 0. Entonces, es cierto que esto daría 0 por infinito, que es una indeterminación. Pero en este tipo de casos lo que se argumenta es que ponemos por ejemplo, desde menos L hasta L y decimos el límite cuando L tiende a infinito, de manera que esto aún no es infinito, pero esto ya es 0. ¿Vale? Lo podemos pensar así, de esta manera. Ya veréis que esto está plagado de trucos por todos los lados, la teoría cuántica de campos, y bueno, este es uno más. Y luego, en el segundo caso, si la K no es menos Q, pues esta delta directamente daría 0 y 0 por lo que sea 0. O sea que en cualquiera de los dos casos da 0, que es justamente lo que vemos aquí. Y ya entonces por fin ya podemos afirmar que para la ecuación de Klein-Gordon en las coordenadas de Minkowski, el conjunto de funciones fk del tiempo y de la posición con f asterisco q, funciones o distribuciones que dependen del tiempo y de la posición, pues esto forma una base ortonormal de funciones o distribuciones solución de la ecuación de Klein-Gordon. Por lo tanto, una solución general de la ecuación de Klein-Gordon será una combinación lineal de esta gente. Por ejemplo, llamemos a estos coeficientes alfa k, que son números complejos, multiplicado por estas funciones, y otros números complejos beta k multiplicado por estas funciones. Y esto es una combinación lineal, pero hay que contemplar todos los posibles valores de k, y entonces como k es un índice continuo, entonces tenemos que poner aquí una integral. Pero si además queremos que esta función sea real, que es lo que vamos a querer que sea, porque así es como lo hemos definido para el campo de Klein-Gordon real, pues es precisamente eso, real. Entonces, si hacemos el conjugado de este señor y imponemos que sea lo mismo que si conjugar, o sea, real, entonces tendremos que si hacemos el conjugado de esto va a quedar alfa k asterisco fk asterisco más beta k asterisco y fk asterisco asterisco, o sea, tal cual. Y entonces vemos que para que estas dos expresiones sean iguales, tenemos que imponer que alfa k sea exactamente lo mismo que beta k asterisco, o lo que es equivalente, que beta k sea alfa k asterisco. Por lo tanto, para que esto sea real, necesitamos que esta beta k no sea cualquier coeficiente, sino que sea justamente el coeficiente alfa k conjugado. Vamos a poner esto amarillo también. Muy bien, entonces supongamos que nos dan una función real, que es solución de la ecuación de Klein-Gordon, y estamos interesados en saber cuáles son estos coeficientes. Bueno, pues una cosa que podríamos hacer es lo siguiente. Podríamos multiplicar, o sea, hacer el producto interno de fq con phi y ver qué es lo que da. Entonces aquí tendremos, por un lado, fq y por otro lado, phi, pero phi es todo esto. La integral de k, alfa k, fk más alfa k asterisco, fk asterisco. Muy bien, y ahora, para poder desarrollar esto, fijémonos en lo siguiente. Si tenemos el producto interno de f con la suma de dos funciones, el producto interno cumple que esto es lo mismo que f con g1 más f con g2. Esto es muy fácil de demostrar, se puede ver porque fijaos que multiplicar y derivar una función, eso es una operación lineal y esto es una multiplicación de g, por tanto, o derivar o multiplicar son operaciones lineales, por tanto, se demuestra directamente esto. Y si no, lo podéis comprobar como ejercicio. Y luego, por otro lado, si tenemos f1 y f2 por aquí sumando y g por aquí, pues va a pasar exactamente lo mismo, pero al revés. f1 con g y f2 con g. Ahora bien, si resulta
que en vez de, digamos, hacer sumas o restas, decidimos multiplicar por un cierto número complejo lambda 1, la señora G1, y por otro número complejo lambda 2, la señora G2, pues esto va a ser lo que más o menos uno espera. También es muy fácil de comprobar. Pero si los coeficientes están en el slot izquierdo, es decir, lambda 1 F1 más lambda 2 F2 con G, resulta que entonces aquí tendremos lambda 1 conjugado F1 G más lambda 2 conjugado F2 G. La razón de esto es muy fácil de ver, porque fijaos que en la G no aparece ningún asterisco, mientras que en la F sí. Vale, entonces en nuestro caso, dado que hemos introducido el campo a la derecha, entonces estos coeficientes alfa van a salir tal cual, sin conjugar. Y al ser, insisto, una operación lineal, o sea, multilineal, pues entonces la integral podemos sacarla fuera porque la integral es como decir una suma, ¿no? O sea que el producto interno de una suma es suma de productos internos. Total, que esto va a quedar FQ y aquí vamos a tener alfa K, FK. Pero la alfa K sale fuera, como acabo de decir, y nos quedará FK. Y por otro lado nos va a quedar alfa K asterisco FQ y FK asterisco. Y esto es 0 por esta propiedad de aquí. Por tanto, esto se va. Y esto de aquí es delta K menos Q o Q menos K. Por lo tanto, esta delta destruye esta integral y nos queda alfa de Q. Y esto es una información muy útil porque nos dice o nos informa de cuáles son esos coeficientes. Y si por el contrario hubiéramos hecho el producto interno no de FQ sino de FQ asterisco, entonces aquí tendríamos un asterisco y fijémonos que entonces lo que pasaría es que este producto con este va a dar 0 y lo que va a sobrevivir es precisamente este con este. Por lo tanto, esto nos quedaría la integral de K, que sale fuera, perfecto. Nos quedaría alfa K asterisco y luego el producto interno de FQ asterisco con FK asterisco. Y esto, mirando aquí, nos da una menos delta de K menos Q. Entonces, esta delta cancela esta integral y entonces nos queda menos alfa K asterisco. Por lo tanto, si estamos interesados en alfa Q, que esta delta cambia la K por Q. Alfa Q asterisco, pues esto va a ser menos F Q asterisco producto interno, la supuesta solución phi. Muy bien, pues después de tanto cálculo que hemos estado haciendo con este capítulo y el anterior, ahora viene el momento de disfrutar, en el que voy a hacer una explicación de lo que vamos a hacer en el capítulo siguiente, pero una explicación conceptual que va a ser muy importante para poder seguir bien el capítulo siguiente. Y también para que veáis lo bonito que es la idea que hay de fondo en todo esto. Pero antes dejadme que no utilice la letra alfa y que utilice cualquier otra letra, por ejemplo C. Vale, estas C son números complejos, ¿eh? Y por tanto también cambio estas alfas por Cs. La razón es porque típicamente en los libros las alfas y las betas en este contexto se utilizan de otra manera, como enseguida vais a ver. Bueno, lo primero que tengo que decir es que ya veis de dónde viene la cuantización del campo de Klein-Gordon. Porque si sustituimos estas Fs aquí, es decir, cogemos esta señora y la ponemos aquí. Y esta señora por aquí. Y sacamos factor común
este factor. Pues ya veis que esto está a punto de caramelo para cuantizar. Y si en vez de CKs esto lo promovemos a operadores, el operador AK y el operador AK DAGA, pues entonces ya tenemos la cuantización del campo de Klein-Gordon. Pero al menos podéis ver de dónde aparece esta estructura de otra manera. Pero eso, digamos, no sería el objetivo de por qué he hecho todo esto, sino el objetivo es tener una guía para poder cuantizar en otras coordenadas o en un espacio-tiempo curvo. ¿Vale? Por tanto, volvemos a nuestra expresión del campo y vamos a seguir momentáneamente en la teoría clásica, porque podemos decir muchas cosas sobre la teoría clásica antes de cuantizar. Muy bien, entonces, resumiendo, vamos a hacer un esquema aquí del asunto. Vale, vamos a imaginarnos nuestro espacio-tiempo de Minkowski o nuestro espacio-tiempo plano como una hoja de papel. Y entonces, si introducimos unas líneas horizontales y unas verticales, de manera que estas líneas rojas representan, por ejemplo, pues la rodaja de tiempo 0 o la slice de tiempo 1, de tiempo 2, de tiempo -1, etc. Y las líneas azules, pues por ejemplo, esto representaría, bueno, si queréis vamos a empezar por aquí, pues por ejemplo esto representa x igual a 0, esto representaría x igual a -2, etc. Es decir, establecemos unas coordenadas en nuestro espacio-tiempo plano, pero nadie nos priva de introducir en este espacio-tiempo otras coordenadas, por ejemplo estas. Bueno, perdonad por el dibujo que sale un poco raro, pero bueno, esto también representaría un poco lo mismo, ¿no? Por ejemplo, esta rodaja podría representar tiempo, pero claro, ahora tengo que poner otras letras, porque estos son coordenadas diferentes. Pongamos entonces T mayúscula, ¿no? Una especie de tiempo que aquí, por ejemplo, podría ser 1. Esta línea roja, pues por ejemplo, tiempo 2. Esta podría ser tiempo igual a -1, por ejemplo. Y las líneas azules, por ejemplo, pues esta, pues yo qué sé, posición x igual a 3, por ejemplo. Y esta de aquí, posición x igual a 2. Esta, por ejemplo, podría ser posición x igual a -3, por ejemplo, etc. Es decir, describir el espacio-tiempo con otras coordenadas. Fijaos que aquí no estoy haciendo nada con esto, es decir, no estoy dando coordenadas a esta zona espacio-tiempo por una razón, y la razón supongo que aquellos de vosotros que habéis visto el curso de relatividad general ya sabéis por qué, porque como estos son las coordenadas del espacio-tiempo si estamos descritos por la métrica de Rindler, y recordad que aquí había una región, digamos, que estaba desconectada en estas coordenadas. Bueno, todo esto ya lo diré con más detalle porque precisamente el capítulo que viene voy a hablar de esto otra vez y voy a hacerlo bien, ¿vale? Así que quedaos simplemente con la idea de que cualquier punto, por ejemplo, este punto, que sería por ejemplo este, bueno, pues es el mismo punto del espacio-tiempo, pero en estas coordenadas de Minkowski, pues esto tendría coordenadas t igual a 1 y x igual a 2, por ejemplo. Mientras que en estas coordenadas, pues x mayúscula sería igual a 2 y t mayúscula igual a 2. ¿Vale? Es el mismo punto, pero con coordenadas diferentes porque estamos con sistemas de referencia o sistemas de coordenadas diferentes. Hasta aquí nada más que decir, pero lo importante es que esta ecuación adopta esta forma si estamos hablando de estas coordenadas, pero la ecuación de Klein-Gordon o cualquier ecuación diferencial en otras coordenadas pues tendrá otra pinta. Voy a borrar esto. Claro, esta ecuación tenemos que hacer una transformación de coordenadas y entonces esta ecuación pues no pongo cuál es, ya la pondré el próximo día, pero es lo que sea igual a 0. Y sería la ecuación de Klein-Gordon, pero expresada en estas coordenadas. Entonces, si por lo que sea nosotros encontramos una solución de esta ecuación, ¿no? F igual a lo que sea, cuando hagamos la transformación de coordenadas de esta función, obtendremos una función expresada en las nuevas coordenadas, ¿no? Bueno, pues esa expresión o esa función en esas nuevas coordenadas, si la sustituimos en esta ecuación, también va a ser solución.
Esto básicamente es el principio de covariancia. Si encuentras una solución en unas coordenadas, eso tiene que ser solución también en otras coordenadas. Hasta aquí tampoco habría ninguna sorpresa. Vale, ¿dónde está la sorpresa o digamos lo importante? Bueno, lo importante es, vamos a ver que aparte un poco esto y voy a borrar esto para tener espacio. Vale, lo importante es lo siguiente. Si un observador de Minkowski dice, oye, estoy viendo que esto es una onda plana que describe una partícula con una cierta energía omega y un trimomento K. Incluso vamos a olvidarnos del trimomento K. Simplemente esta persona dice que está observando una partícula que está descrita por esta función y que representa pues una onda plana o un haz de partículas que tienen una cierta energía bien definida. Y eso lo describe mediante esta función. Bien. Esta función, cuando la cambiamos de coordenadas, vamos a llamar a esta pues fk' si queréis. No, esto no significa derivada, simplemente es la misma función, pero en las nuevas coordenadas. Pues esto va a seguir siendo una solución, como acabo de decir hace un momentito. Pero un observador en estas coordenadas de Rindler, si le preguntamos a este observador qué piensa de esta función, pues lo que dirá es, esta función no describe una partícula o un haz de partículas con energía bien definida. Dicho de otra manera, ¿cómo puede comprobar esto este señor Magenta? Pues muy fácil. El señor Magenta tiene una noción de tiempo que es precisamente esta noción de tiempo, o sea, esta t, esta coordenada t. Por tanto, lo que haría este señor es decir, bueno, pues simplemente te digo que te afirmo esto, porque si yo hago y por la derivada con respecto de mi tiempo de esta función, pues esto ni de coña es un cierto valor propio por la misma función. Porque si fuera igual, significa, o sea, si esta función fuera propia de este operador, significa que esta función tendría una energía bien definida. Pero resulta que este señor dice, no, yo hago esto y no es proporcional a ella misma, por tanto no es propia y por tanto no hay un valor propio y por tanto la energía no está bien definida. Y este es el concepto clave. Aunque estas funciones f sean solución de las ecuaciones de Klein-Gordon en las coordenadas que sea, lo importante es que para poder cuantizar una teoría, al menos tal y como lo conocemos hoy en día, lo que necesitamos es encontrar los modos propios de energía bien definida. Porque estas funciones verdes es cierto que tienen un momento bien definido, pero eso no es necesario. Lo realmente necesario para poder cuantizar no es que tengan un trimomento bien definido, sino una energía bien definida. Así que con solo cambiar esta función de coordenadas, con solo eso, es imposible cuantizar una teoría en un espacio-tiempo de Rindler o de cualquier espacio-tiempo curvo. Así que lo que necesitamos entonces es decir, tenemos que partir de cero y dada la ecuación de Klein-Gordon en estas coordenadas, que será la que sea, ya os la pondré en el capítulo siguiente, pues de esta ecuación de Klein-Gordon expresada en las coordenadas de Rindler, lo que tenemos que hacer es encontrar soluciones que cumplan precisamente esto. Que el operador energía sobre esas soluciones, vamos a llamar a esas soluciones, si os parece bien, pues G de omega. Y omega tampoco, porque omega es la letra que utilizamos para la energía aquí, pues G de, por ejemplo, omega mayúscula, ¿vale? Omega mayúscula es lo equivalente a la energía, lo que pasa que le llamamos de otra manera para que no se confunda. Es decir, necesitamos que el operador energía actuando sobre estas funciones que van a ser solución de la ecuación de Klein-Gordon en estas coordenadas sean propias de este operador, de manera que aquí nos dé omega, ese número, multiplicado por G de omega. Entonces, esto ya no nos preocupa y si somos capaces de encontrar funciones que sean propias del operador energía en estas coordenadas, estas funciones son las que vamos a utilizar
para cuantizar la teoría en Rindler. Pero claro, fijaos que para que esto tenga sentido, el espacio-tiempo con el que estemos trabajando, o las coordenadas con las que estemos trabajando, necesita de la existencia de un tiempo, de una noción de tiempo. Porque si no hay noción de tiempo, entonces esto no tiene sentido ninguno. Y diréis, hombre, pero siempre hay un tiempo, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay espacios-tiempos raros en los que puede haber curvas cerradas temporales, en el que todo se complica muchísimo y la noción de tiempo pues es bastante jodida. Entonces, sin entrar en detalles, una manera de asegurar que existe una noción de tiempo es, bueno, mediante dos cosas. La primera sería decir, oye, mira, si resulta que tenemos un killing temporal, entonces eso nos asegura que va a haber una dirección temporal, que es precisamente la dirección dada por este killing. Claro, si no habéis hecho el curso de relatividad general, entonces esto de killing pues seguramente os suena a chino, ¿vale? Así que bueno, vamos a hacer la otra explicación sin tener que hablar de killings. La otra manera de verlo es que si alguien nos dice que este espacio-tiempo es globalmente hiperbólico, entonces va a existir una noción de tiempo. Todo esto se sale un poco bastante fuera, digamos, de lo que yo quiero hablar. Entonces, como yo solo quiero hablar de Rindler y no quiero profundizar, porque tampoco tendría sentido que yo profundizara ahora en estas cuestiones, al menos a estas alturas de curso, lo único que voy a decir al respecto es que creedme cuando os digo que cuando estamos hablando de un espacio-tiempo plano y simplemente estamos haciendo un cambio de coordenadas y no estamos considerando un espacio-tiempo curvo, entonces la existencia de un tiempo está asegurada. Salvo que las coordenadas sean rarísimas, claro. ¿Vale? O sea, pensad que, o creedme cuando os digo que en las coordenadas de Rindler existe un tiempo. Eso ya lo vimos en el curso de relatividad general cuando hablé de las coordenadas de Rindler. Por tanto, eso querría decir que nuestro campo puede ser expresado de esta manera, pero también podría ser expresado de esta otra manera. Vamos a llamar a esto, por ejemplo, D. O sea, números D omega, G omega, más D omega, asterisco, G omega, asterisco. ¿Vale? Porque claro, el campo es el mismo. O sea, el campo es el campo. O sea, dado un punto del espacio-tiempo, da igual en qué coordenadas estemos hablando, que el campo va a valer 7, 8 o 43. Lo que pasa es que ese campo lo podemos poner en función de una base o en función de otra base. ¿Vale? Entonces, la elección de cuál es la base o una base adecuada en unas coordenadas raras, pues vuelvo a repetir lo que acabo de decir, es encontrar unas funciones G que sean propias de la energía, pero ojo, de la energía asociada a un tiempo, pero el tiempo de las coordenadas nuevas. Y estas Ds simplemente son números complejos y esto es simplemente una combinación lineal de estas funciones. Y aquí fijaos que estoy poniendo una integral que va a depender de omega, porque en general sí que en Rindler vamos a poder encontrar funciones propias de la energía, pero estas funciones no van a tener como valor propio o no tienen por qué tener el valor propio, o sea, tener un momento bien definido. Si como ya veremos, si la masa de las partículas es cero, entonces sí que podemos encontrar funciones que van a tener una K bien definida, pero si la masa no es cero, entonces no. ¿Vale? Por lo tanto, ya veis que lo relevante es que sean propias o que tengan una omega bien definida, no una K. Esto, repito de nuevo, que estas funciones tengan también como premio extra una K bien definida, pues está bien, pero no es necesario, como ya veréis. Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿O dónde va a estar la problemática o qué es lo que va a pasar aquí a partir de esto? Pues como ya veremos en el capítulo siguiente, lo que va a pasar es pues, vamos a ver, como estamos hablando de un cambio de coordenadas, está claro que las coordenadas nuevas X y T mayúscula, van a depender de las coordenadas antiguas. Esto es básicamente un cambio de sistema de referencia o un cambio de coordenadas. Por lo tanto, estas funciones G, que en principio dependen de la coordenada T mayúscula y de la coordenada X mayúscula,
como estas coordenadas a su vez dependen de t y de x, al final, si sustituimos, obtendremos unas funciones que van a ser, y permitidme que vuelva a llamar a esta función g, abusando del lenguaje. Teóricamente, claro, la dependencia funcional no va a ser la misma que de t y x, pero bueno, o sea, lo que quiero decir es que si g, por ejemplo, es, por decir cualquier tontería, pues yo qué sé, t por x mayúscula, y pongamos que t es igual a t más x y x mayúscula es x al cuadrado, por decir algo, ¿eh? Claro, si sustituimos aquí la t, pues tendremos t más x, y si sustituimos la x tendremos x al cuadrado, y por tanto esto será pues t x al cuadrado más x al cubo. Y por tanto esto pues habría que llamarle de otra manera, porque la dependencia de t y x es esta rara y no es t por x, ¿vale? Pero permitidme, abusando del lenguaje, que no le cambie de nombre a esto, sino que la siga llamando g. Luego esto en el capítulo siguiente, como iremos con mucho cuidado, ya no creo que haya confusión y ya volveré a avisar de estas cosas. Perfecto. Por lo tanto, vemos que en el fondo de los fondos, una vez utilicemos el cambio de coordenadas aquí, al final vamos a tener funciones de t y x. Y diréis, bueno, ¿y qué? Bueno, pues al final lo que va a pasar es que como estas funciones g también van a tener que cumplir esto, porque si no, entonces no estaríamos hablando de que forman una base ortonormal, porque eso es otra. Aparte de que estas funciones tienen que ser propias de la energía, además tienen que formar una base ortonormal, por tanto tiene que cumplir esto. O sea que al final del día lo que tenemos es un cambio de base en toda regla. Podemos expresar nuestro campo en función de las fk y fk asterisco, o podemos expresar nuestro campo en estas nuevas funciones g omega y g omega asterisco. Y precisamente este cambio de base tiene que ver con lo que ya hablamos en su momento, que son las transformaciones de Bogoliubov. Vamos a ver si me acuerdo cómo se escribe esto. Creo que se escribe así, Bogoliubov. Que esto tenéis el capítulo... A ver, esto está en el curso de mecánica teórica y hay 2 capítulos de Bogoliubov. Solo con que veáis el primer capítulo que dedico a Bogoliubov ya tendremos más que suficiente para seguir los capítulos estos de Unruh. Por tanto, por eso voy a parar aquí también, para que vayáis al capítulo de transformaciones de Bogoliubov y os veáis el primero de los 2 que hay, ¿vale? Para que así en el capítulo siguiente del efecto Unruh pues ya estemos más que preparados y podamos entender el asunto, ¿vale? O sea que, resumiendo, ya para acabar, el cambiar a otro sistema de referencia o otras coordenadas en el fondo se va a traducir en un cambio de base entre un conjunto de funciones original o inicial y un conjunto de funciones que también va a ser una base y que también va a estar expresada en función de t y de x. Y esto de aquí es lo que normalmente se conoce como transformaciones de Bogoliubov, porque fue el primero que se preguntó sobre estas cosas. Y bueno, yo creo que como introducción de lo que va a venir el capítulo siguiente, pues ya creo que es bastante... Yo creo que ya es suficiente. Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo y hasta pronto.